Bueno, pues hoy esta charrada va de educación. Hemos visto cómo el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la zona única de escolarización para el curso 24-25 en los colegios financiados con recursos públicos, sean estos públicos, estrictamente públicos, o sean privados concertados. El Gobierno dice que esto, bueno, pues es un paso adelante en fomentar la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. No se ve así por una buena parte de la comunidad educativa, ni los padres, las asociaciones de padres y madres, sindicatos, docentes, algunos partidos políticos, otras entidades sociales no lo ven así y piensan, por el contrario, pues que esto es un ataque más a la educación pública en ese afán, que no es nuevo, de favorecer y fomentar la educación privada. Bueno, hoy tenemos con nosotras y con nosotros dos personas de lujo que nos van a explicar muy bien en qué consiste eso de la zona única. No parece que, o parece que en muchas partes de la población no se acaba de entender eso, tampoco se acaba de entender los problemas que tienen de cara al futuro. Bueno, estas dos personas que son Miguel Ángel de Papar y Flor es una activista con numerosos frentes abiertos y que durante mucho tiempo estuvo muy centrada en el tema de la defensa de la educación pública. Nos van a explicar muy bien qué es esto de la zona única y nos van a explicar muy bien cuál es el futuro que espera la educación o en qué dirección va esta medida del Gobierno de Aragón. Ellos nos contarán, luego abriremos un pequeño debate entre los asistentes y ellos volverán a resumir, pues respondiendo a todas aquellas preguntas o cuestiones que se planteen. Sin más, doy ya la palabra a los participantes de esta charla, que por cierto, muchas gracias por venir. Muy bien, pues gracias a ti, Julián, y gracias a todos los que habéis venido. Yo, a ver, me voy a presentar primero un poco yo, luego, bueno, presento a Miguel Ángel primero, que hablará después de mí porque él es el que más se va a centrar en lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Puesto que él es el que bueno, FAPAD ha vivido, ha intentado además trasladar esta pedagogía junto con sindicatos, junto a los partidos políticos, de lo que va a significar esto, de lo que puede significar este cambio en Aragón y de lo que ya estamos viendo en otras comunidades autónomas. Entonces, Miguel Ángel lleva como presidente de FAPAR desde el año 2018, en el que me sustituyó a mí misma. Yo estuve del 14 al 18 y él se ha comido pues momentos muy duros de la FAPAR, como ha sido todo el tema de pandemia y toda la pospandemia y todo lo que ha significado, además del declive de la escuela pública, además del tiempo en el que vivimos, en el que estamos pues muy tocados en los movimientos sociales o partidos más progresistas en cuanto a nivel de calle, ¿no? De lo que llega a la gente y de lo que la gente ve. Entonces, yo lo único que quería mm, que se viera desde el principio el, el- y que además como estáis gente como muy formada y mucho más informada seguramente que yo en muchos aspectos, pero a mí lo que siempre me ha traído la atención y que de hecho yo siempre empiezo mis charlas y Nieves que está aquí lo corroborará, contando un poco mi experiencia personal como madre y como usuaria que elegí en su momento una escuela pública, yo no pensé que defender la escuela era esto, o que significaría un cambio social, o qué significaba un modelo de escuela. Eso no lo piensas cuando tienes unos hijos pequeños para escolarizar. Y es en el momento en el que nos encontramos. Y por eso quizás no se está llegando al meollo de la cuestión, que sería llegar a esos jóvenes que hablábamos antes, que tienen a sus hijos para escolarizar. Porque esos padres solo ven que quieren lo mejor para sus hijos. No quieren ver que el modelo social o el modelo educativo que se implanta tiene mucho que ver en el modelo social que después vemos a lo largo de los años. O sea, tiene mucho que ver el que tus hijos estudien o no estudien con unos o con otros. Tiene mucho que ver la sociedad en general. Entonces, este discurso
que está muy bien planificado y muy bien argumentado por parte de la derecha y la ultraderecha, del tema de la libertad, pues ha calado, ha calado, ha calado y mucho. Ha calado desmontando, pues, vamos, no les ha hecho falta mucho desmontar. Hemos visto como a lo largo de estos años, incluso cuando el otro día no sé quién decía, cuando estaba Trump ahí en Estados Unidos, nadie pensó que iba a ganar Trump, pero ganó. Cuando vemos a Milei diciendo barbaridades, nadie pensó que iba a ganar Milei, pero ha ganado. Pues porque al final el discurso del odio, del miedo, y parece que hablo de una cosa muy genérica, pero el discurso de que la escuela pública es una especie de maleantes, que allí eso fatal porque se juntan tus hijos con no sé qué, que la escuela pública funciona muy mal, que la escuela concertada es mejor porque tiene más disciplina. Todo esto cala mucho en el corazón de una persona que tiene un hijo de 3 años y que quiere llevar a su hijo a lo mejor. Entonces, si le hablas a esa persona de la libertad y además demonizas la escuela pública, tienes el caldo de cultivo hecho para que esto se ponga en marcha, y es lo que ha pasado en Aragón. Tenemos lo que hemos votado en el gobierno de Aragón, pero vamos copiando el modelo de lo que ha pasado en Madrid. En Madrid llevan ya 20 años implantado esto de la zona única, luego Miguel Ángel explicará qué va a significar en Aragón en general. Pero esto de la zona única, pues al final acaba acabando, y en Madrid y gente con mucha experiencia a nivel educativo lo ha visto, lo ha estudiado, acabas pues desmontando la escuela pública, favoreciendo la escuela concertada y ayudando a la segregación. La segregación en los barrios, la segregación sobre todo por nivel económico, y al final, pues esto es lo que significa, pues que al final esto representará a la sociedad pues una falta de cohesión social y una falta de inclusión pues importante, que después pues te va derivando pues a otro tipo de problemas, que son los que también se queja la ultraderecha, como son la delincuencia, como son la falta de inclusión de las personas en desventaja. Claro, eso es la importancia que tiene la educación, y eso es la importancia que tiene que hablemos de esto y que intentemos transmitir, porque, claro, el problema es la falta de pedagogía que existe, de poder transmitir este mensaje de la importancia que tiene que este pequeño hecho de la escolarización, cuando mi hijo tiene 3 años, y de este modelo que se intenta implantar y cambiar, va a tener a lo largo de toda vamos, a lo largo, pues a largo plazo, ¿no? Todo este cambio es muy... O sea, la derecha ahora mismo está haciendo un cambio muy estructural de la educación. Claro, ¿qué está pasando? Yo muchas veces digo, además yo vivo cerca de unos colegios concertados en los cuales tienen unos carteles estupendos anunciando el día de puertas abiertas, unos carteles no de los que se pegan por las farolas, unos carteles enormes, de estos que se ven por las autopistas, anunciando sus días de puertas abiertas. ¿Quién paga esto? ¿Y quién paga la educación pública? ¿Quién favorece la escuela pública? ¿Quién quiere a la educación pública? ¿Quién la está defendiendo? A ver, siempre he defendido que los que defendemos la escuela pública somos los usuarios. O sea, y lo defiendo y lo voy a defender siempre. Los docentes, hay una amplia, hay un amplio colectivo que defiende por vocación y la escuela pública, pero hay otro amplio colectivo, y no nos engañemos, que defienden su puesto de trabajo. Y es que es normal también, o sea, es obvio, son trabajadores y ya está, pero no importa mucho más allá el modelo educativo. Pero las familias a las que muchas veces se nos achaca el tema de que somos nosotras tal, las familias al final estamos abocadas a lo que la administración nos está poniendo delante. Si la administración no cuida ese modelo, si la administración no cuida la escuela pública y no la cuida como el modelo garantista de igualdad de oportunidades, no la cuida como un modelo de cohesión social, ni un modelo en el que se cambien los roles de los padres, no les interesa pelear por eso, pues al final no cuida la educación pública nadie.
A nadie le interesa. Al final esto se mercantiliza, se convierte en un mercado puro y duro del sistema capitalista, en el que se convierte en una oferta y demanda, y esto es a lo que vamos abocados, a no ser, pues yo que sé, que haya muchos cambios. Yo predigo un futuro bastante jodido, por hablarlo así, puesto que, o sea, a ver, lo que se intenta favorecer al colectivo, la construcción de lo colectivo, sabemos todos los que estamos aquí que cuesta mucho tiempo construir algo colectivo, pero destruirlo se destruye de un plumazo. Yo recuerdo en los años que, además Nacho creo que estaba de diputado en las Cortes, no lo sé. En los años en los que se intentó quitar unas cuantas vías de la escuela concertada porque había pocos niños. Y es que también hay estudios de que hay muy pocos, de que la natalidad está bajando y que hay pocos niños. Y se hizo un decreto, entonces estaba Maite Pérez de consejera, hizo un decreto eliminando vías en la escuela concertada, visto el número de natalidad. Si muchos os acordáis, al día siguiente, unas medidas cautelarísimas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para decretar que eso no se podía hacer sin que antes hubiera habido o sea, sin antes ofertar a los padres esas plazas. Con lo cual, creo que a la semana o a las 2 semanas, montaron una manifestación que llegaron autobuses de todo Aragón a Zaragoza y fue la manifestación más grande educativa que hubo en esta ciudad. Claro, dices, hay un nivel o sea, el nivel de implantación de estos temas de la libertad, de la demanda de las familias, de que yo tal, es tan grande que va a ser muy complicado. Con este decreto que van a sacar, que lo explicará Miguel Ángel, pues va a ser o sea, te ponen la libertad por encima de todo, que las familias realmente al final lo que están haciendo es dejarse llevar, pues como el mensaje de odio que utiliza Trump o el mensaje de miedo que utiliza Vox con los inmigrantes. O sea, al final esto cala en el cerebro, o sea, cala y actúa sobre nuestro subconsciente y al final pues actúas así. No sé, tenía alguna cosilla más, a ver si encuentro, porque yo me enrollo muchas veces con este tema y luego no sigo. A ver, sí, bueno, más o menos ya he contado todo. Que unido a todo este discurso y que sería responsabilidad de la Administración por encima de todo, que yo lo considero así, y que la Administración al final ha dejado pues deja de mano del mercado el tema educativo, por encima de todo ello, y por eso me parece más irresponsable aún, está el interés del menor. Y el interés del menor, aunque las familias nos pensemos que los hijos nos pertenecen, no nos pertenecen. Los hijos se pertenecen a sí mismos. Y por el interés del menor es por el que debería de primar el hecho de que educándose todos juntos es como haríamos una sociedad más inclusiva y con más valores de lo que creamos. ¿Habéis visto el mensaje que además ya han puesto cuñas radiofónicas de la libertad, más libertad y más, ¿cómo era? Más libertad y más cerca de tu domicilio o algo así, me parece que dice la frase de la cuña radiofónica. Pues hace 20 años en Madrid, la comunidad autónoma de Madrid creó, no, bueno, 20 años no hace 20 años que están inculcando, pero han generado una ley en la Comunidad Autónoma de Madrid que se llama Ley Maestra de Libertad Educativa. Apuesta por la zona única frente al criterio de proximidad de escuela-domicilio de la LOE. Esto es lo que en Madrid, pero esto es a lo que vamos. O sea, la ley maestra esta que he estado leyendo unos retazos esta tarde, que es flipante, que si la podéis leer, vamos. Pues al final, este cartelito que han hecho ellos del nuevo proceso de escolarización, más libertad de elección, más próxima a tu domicilio, pues al final es una copia. Y la libertad de elección, pues es lo que al final las familias... yo no considero que nadie tenga la culpa, sino que simplemente al final pues, se ha ganado la batalla. Las familias no son manipuladas, las familias piensan que es lo mejor para sus hijos. O sea, que al final nos queda mucho por hacer y
y mucho trabajo para construir lo colectivo, que es lo que yo creo que los que estamos aquí y los que nos puedan escuchar por internet, pues seguramente estarán de acuerdo. Así que, Miguel Ángel, te paso la palabra para que nos expliques todo el proceso de lo que ha pasado aquí en Aragón y todo el periplo que habéis pasado en el Consejo Escolar de Aragón con esta normativa y más puntualizando más en lo más concreto. Venga, gracias. De nada, muchas gracias a la plataforma aragonesa progresista por invitarnos a participar en esta charla de esta tarde. Bueno, como sabéis, desde las asociaciones, organizaciones, sindicatos, partidos políticos que estamos en el Consejo Escolar de Aragón, hemos iniciado una serie de charlas para explicar todo el proceso, este proceso de modificación del proceso de escolarización. Bueno, ya lo hicimos, se estuvieron haciendo una charla, estuvimos haciendo en Huesca, en la que participó Flor, y hemos continuado pues, a través de los centros cívicos de aquí de Zaragoza, pues haciendo un poco unas charlas para explicar no solamente la zona única, porque la zona única es una parte del proceso de escolarización, sino todo lo que la modificación que supone este proceso de modificación del proceso. Primero, pues agradecer a la plataforma la invitación, agradecimiento especial a Flor, compañera durante muchos años en el trabajo de defensa de la educación en general y de la escuela pública en particular. Trabajo que hicimos y que seguimos haciendo desde el voluntariado, desde las familias, y creando espacios, como ya sabe, de debate, de consenso y en los que vamos coincidiendo habitualmente. Hoy se dan dos coincidencias, se han dado dos coincidencias así espontáneas, porque la charla estaba programada hace días, pero bueno, la primera es que hoy se ha publicado el decreto definitivo. Hasta ahora estábamos trabajando con el borrador, con lo cual hay algunas cosas que también explicaremos que sí que ha sido modificado del primer borrador que trabajamos en el Consejo Escolar de Aragón al definitivo que se ha presentado, que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno y que hoy se ha hecho público. Pues ha coincidido con la publicación con hoy. Y por otra parte, pues bueno, otra de las coincidencias que yo no quiero dejar pasar es que hoy en la sede de la representación de la ciudadanía, en las Cortes de Aragón, un partido político de la ultraderecha, en su intervención ha afirmado que el Consejo Escolar de Aragón no es un órgano de representación democrática y no representa a la comunidad educativa. Me ha parecido relevante empezar esta charla compartiendo con vosotros y vosotras estas frases que han llevado hoy a las Cortes, porque muchos de vosotros y vosotras pues, habéis participado o conocéis lo que es el Consejo Escolar de Aragón y la labor que hace por trabajar, por encontrar consensos dentro de la comunidad educativa, dentro de todos los órganos de representación, de todos los que allí participamos. En especial Flor, que sabe toda la labor que hicimos de desarrollo de un pacto educativo por la educación. Me parece relevante y muy triste que hoy en la sede de la representación democrática de la ciudadanía, porque yo no le quito, yo lo digo con mayúsculas, es la sede de la representación democrática, esté quien esté, a esa gente que ha sido elegida por sus votantes o por sus afiliados para estar allí. Me parece relevante y muy triste que se desprestigie desde un partido que forma parte del gobierno, hay que decirlo, es parte del gobierno y estos órganos son también parte del gobierno de Aragón. Pues me parece relevante compartir la tristeza que tengo por estas declaraciones que se han hecho esta mañana en la tribuna. Sin más, quería pasar a hablaros un poco del decreto de escolarización, de la modificación que se ha planteado. Iremos un poco desgranando y viendo un poco también los cambios que ha habido así de última hora. Así a modo de introducción, pues de hablar de lo que es el proceso de escolarización, que lo vemos así. Realmente como cuando las familias y cuando todos hemos pasado ya por todo el proceso, casi lo olvidamos, pero claro, nosotros siempre lo planteamos en nuestras comisiones de AMPAs como es uno de los momentos más importantes del inicio de la escuela, del proceso educativo. Es el momento en el que vamos a elegir la escuela a la que van a ir nuestros hijos e hijas. Por eso y le damos toda la relevancia que tiene este proceso, el de escolarización. Como sabéis, bueno, hay
Hay dos procesos, el proceso ordinario, que es el que se hace habitualmente de elección de tu centro a los 0 años, 3 años, en cualquier proceso, y después todos los procesos que hay de fuera de plazo. Todo esto está regulado por este proceso de escolarización, por estos decretos, por este decreto. También regula otra cosa importante, es que regula los cambios que hay en el sistema educativo, lo que es la movilidad, los cambios que puede haber, porque las familias que se mueven, los alumnos que se van moviendo de un lado a otro, los cambios que podemos hacer o que queramos hacer en algún momento, el cambio en las etapas educativas, tanto de infantil, de paso a primaria, como a secundaria, todo está regulado por estas leyes, por estos decretos. Pues de ahí, por eso, poner en valor la importancia que tiene y la modificación, y que cuando se hacen estas modificaciones lo importante es que se hicieran, y es lo que veremos, y es una de las cosas que más denunciamos, que no se hayan hecho con el consenso y la participación debida. Es un proceso tan importante para que se cuente con toda la comunidad educativa y con un proceso importante de debate. Como comentaba, en el proceso de escolarización está regulado por distintas leyes y decretos y órdenes. El primero de rango superior pues es la LOMLOE, la ley superior que está dictada desde el Gobierno central, que regula el proceso de escolarización desde los artículos 84 a 89, y en el artículo 15 regula lo que es la educación, el proceso de escolarización en la educación infantil. Esto es importante porque hablaremos de este proceso después. Después está en nuestro ámbito aquí, el aragonés, pues el decreto de escolarización, el borrador que se presentó y sobre el que se estuvo trabajando, y el que fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno, y el que se ha presentado hoy públicamente, y que tiene unos cambios con respecto a lo que había anteriormente, y que es lo que también vamos a intentar explicaros. Y posteriormente a este decreto de escolarización se publicará la orden de escolarización, que es una orden que no pasa por los órganos de consulta, como es el Consejo Escolar de Aragón, y se va publicando anualmente y va marcando los plazos que cada año establecen o definen el proceso anualmente. Esto también es importante porque hay partes del decreto que se han pasado, que antes estaban dentro del decreto y que se han pasado a la orden, y que por lo tanto no se participarán en ese proceso, no estarán en ese proceso participativo en el cual estamos todos los representantes de la comunidad educativa. En el borrador decreto, que ya es firme hoy, pues hemos visto que hay una serie de novedades. La principal, la fundamental, la que se ha vendido como la principal, es el espacio único de escolarización. Como bien ha dicho Flor, esto no es nuevo, ya viene probado de Madrid, por decirlo así, ya se ha estado durante años implantando en Madrid. Lo que sí que es nuevo es que pues, bueno, hay una prisa, por lo que estamos viendo, por implantación en todas las comunidades en las cuales ha entrado o estaba ya el Partido Popular. Ha habido una prisa en este curso o en esta legislatura para implantarlo, y implantarlo ya. El otro día tuvimos reunión de la Confederación Estatal y ya nos hablaban de que Valencia es otra de las comunidades que están en el mismo proceso que nosotros. Castilla y León están igual, entonces se está siendo coordinado para que sea así en todas las comunidades, aunque cada una, pues me imagino que tendrá sus particularidades. Como os explicaba, el espacio único se vende como una mayor libertad, como lo explicaba antes Flor. Es uno de los mensajes que han lanzado, que es el de mayor libertad, pero realmente la libertad ya está regulada por la LOMLOE. No hay nada nuevo en la libertad. No se da libertad a las familias, ya la tienen. El artículo 84 de la LOMLOE, que marca la admisión de los alumnos, ya habla de que las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y madres o tutores legales. O sea, no hay nada nuevo que nos quieran vender. Sí que es cierto que la norma dice que en dicha regulación se dispondrán de medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza, y eso es otra de las partes
que, como sabemos, este decreto pues aborda o intenta cambiar o no aplicar de lo que marca la LOMLOE. Como os comentaba, esa mayor libertad tampoco es nada nuevo en esta comunidad. El 97% de las familias, es una cifra que lo hemos dicho constantemente, el 97% de las familias hasta hoy escolarizadas ya escolarizaban en centros que habían elegido en su primera opción, con lo cual mayor libertad para un 3%, realmente vamos a conseguir un 100% de libertad. Sabemos que eso es imposible, todo es susceptible de tener fallos y los va a seguir habiendo. No sé si el porcentaje subirá o realmente acabará bajando de este 97%, que, como ya decimos, es un porcentaje satisfactorio de elección de su primera elección, de lo que las familias elegían en primera opción, ¿vale? Se vende como mayor libertad, pero mayor libertad, realmente, ¿por qué solamente necesitamos mayor libertad en educación? Porque esto lo podemos aplicar a la sanidad, se aplica a la sanidad. Hay libertad para elegir centros, nuestros centros de salud. En eso ni se ha planteado ni espero que se plantee. Porque realmente lo mismo que pasa en educación, pasa en el sistema educativo, y toda esta libertad tiene que estar vinculada a una planificación, a lo que tiene que planificar la administración. Y, por supuesto, es lo mismo que pasa en la sanidad. Tú no puedes elegir tu centro sanitario, tienes que elegir dentro de lo que hay. Y lo mismo es otro de los criterios que marcan la libertad que tú puedes tener dentro de tus zonas educativas, que es lo que había hasta ahora. Y además, libertad tampoco es absoluta, porque sabemos que en esta comunidad ha habido unas sentencias en los últimos años del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el tema el desequilibrio en la distribución del alumnado desfavorable, que ya ha marcado y ha dicho en distintas ocasiones que la libertad de las familias no está, esa libertad no es absoluta, que tiene que haber una distribución equitativa de todo este alumnado, por lo cual es mayor, es uno de los puntos que hay que poner en cuestión, si realmente esa libertad que están vendiendo como mayor libertad, si la va a haber, o realmente si la tiene que haber. Es otro de los puntos para debate. Importante también, en este decreto se ha incluido todo el proceso educativo, desde los 0 hasta los 18 años. Hasta ahora se regulaba desde el proceso, desde los 3 años hasta los 16, lo que era, por una parte, lo que era la educación obligatoria, y por otra parte estaban regulados los otros procesos, las otras etapas. En estos momentos se incluye también la educación de 0 a 3 años, y en este decreto también está incluido el bachillerato. Había una novedad que ya no es novedad, que era a partir de hoy, que era la concertación de las aulas de primer ciclo. En el borrador había se promovía en la parte expositiva, esto hay que explicarlo, en la parte expositiva haciendo una referencia a lo que mandata la LOMLOE mandata que que las administraciones tienen que atender a la ampliación de las plazas públicas de 0 a 3 años para conseguir la universalización de la educación en esta etapa también, la 0 a 3 años. Y mandata a las administraciones que vayan creando esas plazas. Bueno, pues en el borrador se planteaba que se pudieran concertar estas etapas, la etapa 0 a 3 años, que se pudiera concertar, además de incluir dentro de ellas las que son actualmente públicas, las guarderías de la BGA, así como las guarderías de los ayuntamientos. Esto, como os digo, era una novedad que ya no es novedad, porque se ha quitado en el decreto nuevo. Esto no aparece la concertación. Es cierto que nosotros fue una de las cosas que denunciaron desde el Consejo Escolar de Aragón, una de las enmiendas que se aprobaron. Nosotros también, como organización, también presentamos esa enmienda. Pero también es cierto que no sé qué pintaba. No pintaba mucho, porque realmente no regulaba la concertación, porque no es el marco para regular la concertación sino que el proceso de concertación se hace con otros decretos, con otras órdenes, que no es este. Se había puesto ahí, se ha quitado, pero realmente no podemos dejar de perder de vista que esto lo han planteado, y posiblemente más adelante, con los procesos de modificación de procesos de concertación, lo podamos volver a ver. Porque, como digo, la LOMLOE mandata la creación de estas plazas públicas. Quiero remarcar esto: tienen que ser plazas públicas,
y posiblemente vuelvan o se vuelva a intentar la concertación de este ciclo. También es importante porque esto sí que es una de las cosas que se ha modificado y que ha quedado dentro del decreto final, que se han eliminado dentro de, como os comentaba, que se había incluido dentro del decreto de escolarización, el proceso de escolarización de 0 a 3 años, se han eliminado los criterios que había de conciliación para escolarización de 0 a 3 años. Hasta ahora había una serie de criterios si los padres trabajaban que te daban más puntos a la hora de poder escolarizarlo en estas escuelas, porque es cierto que tienen una labor educativa, pero también es cierto que cumplen una función social, como es la de la conciliación, las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Pues bueno, se ha eliminado ese de la baremación, la conciliación, y creemos que eso va a generar problemas, lo veremos en todo este proceso, pues que se entre en la misma baremación solamente por tu proximidad y no por la necesidad que tengas por conciliación. También una novedad es la escolarización conjunta de los hermanos en secundaria, que es algo que sí que había que hacer y tratar. Veremos a ver un poco cómo se trabaja, porque hasta ahora había generado bastantes problemas. Y otro de los puntos que había, de las novedades que hay, es que lo podemos presentar como una merma de la participación de la comunidad educativa, y es los poderes o digamos, las funciones que tenían las comisiones de escolarización. Por una parte, se creaba un nuevo órgano, que es las unidades de escolarización, que en el borrador del decreto no especificaba ni quién lo formaba ni qué se iba de qué se iban a encargar, pero sí que en el nuevo decreto se ha definido quiénes componen estas unidades de escolarización, pero también es cierto que a lo largo de todo el borrador podemos ver puntos en los que se han ido cambiando las competencias que hasta ahora tenían los servicios provinciales a través de las comisiones de escolarización, en las cuales estamos representados toda la comunidad educativa, estamos las familias, estamos la representación de los docentes, está la inspección educativa, y son las que gestionan todo el proceso de escolarización, todos los problemas que pueda haber. Sí que es cierto que se ve puntos en los cuales dejan a disposición de la Dirección General con competencias el cómo se puedan tomar esas decisiones, con lo cual tenemos que estar pendientes de que no se quiten las atribuciones que a lo largo que tienen estas comisiones de escolarización y que que mantienen a lo largo de todo el curso. Como ya os comentaba, esas unidades de escolarización que se creaban sí que se les han dado una función, que es la de coordinar los distintos servicios provinciales que hay. Hasta de ahora pues no había una coordinación, y sí que quieren que se haya una coordinación a nivel de información entre los servicios provinciales y las direcciones generales y la inspección educativa en todo este proceso. Y esperamos ver un poco cuál es el planteamiento, porque hasta ahora solamente por lo que establece el decreto es la transferencia de información y promover un poco la colaboración entre los distintos servicios provinciales. Veremos un poco cuando se lleve todo ese proceso, veremos cómo va resultando. Bueno, eso es un poco el planteamiento de las novedades que vemos de este decreto. Los problemas que hemos visto, el principal es la ambigüedad que tenía el decreto y que se palpa diariamente, porque hablan de muchas cosas que después no se concretan. Hablan de zona única, pero están hablando de tramos. Hay cosas que son en sí contradictorias. Es cierto, porque realmente lo hacen porque la LOMLOE te obliga a que hagas una sectorización. Entonces no se puede hablar de una zona única porque realmente la orden superior te mandata que tiene que haber tramos, con lo cual han tenido que crear esos tramos para presentar como que hay una sectorización. Luego también estamos oyendo las declaraciones que van haciendo, porque esto se habla en el decreto, pero no se especifica ni se aclara. Se están hablando en declaraciones que en Huesca se van a seguir manteniendo los sectores, la sectorización, los 8 sectores que hay. No sabemos después, cuando salga la orden que regule todo esto, cómo lo acabará regulando, pero eso, hay una ambigüedad y hay una falta de información, que es otra de las cosas que hemos visto. Falta de información en esto, falta de información en cuanto a la baremación.
Es importante que en el anterior decreto sí que marcaba cuál iba a ser la baremación, los puntos que te iban a dar por tu proximidad, los puntos que ibas a tener por proximidad al domicilio, por vivir en la misma zona. Eso se ha quitado de este decreto, ya no está. Vendrá en la orden que vendrá después. En esa orden nosotros, como comentaba, en esa orden no participamos, no colaboramos, no podemos hacer enmiendas, no podemos modificar. Entonces, lo que venga tendrá que ser aceptado sí o sí, y además podrá ser modificado cada año, que es una de las novedades que se ve en cuanto a este sistema. Al pasar toda la baremación, y es una de las cosas que más denunciamos, pues nos encontraremos lo que nos encontremos con el decreto. Sí que han ido soltando y hablando y diciendo los puntos. Hoy en la intervención de la consejera hablaba de los puntos que van a dar por una cosa, por otra, pero no se ha concretado en el decreto. Cuando antes sí que estaba, y quiero matizar eso, antes sí que estaba y se ha quitado, ¿vale? También falta toda la información de los plazos de todos los procesos, que también estaba antes y que se ha ido retirando. Otro problema que también vemos importantísimo, la reserva de plazas para el alumnado ADNEAE, que es otro de los puntos importantes que hemos denunciado, y más por el trabajo que se ha estado realizando en los últimos cursos, en los cursos anteriores, para equilibrar esta distribución por las sentencias que hubo, como ya me refería antes, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y que especificaba que tenía que haber una distribución equilibrada de todo este alumnado. Pues bueno, el decreto no recoge la reserva de estas plazas para fuera del plazo ordinario. Hasta de ahora, acabado el plazo ordinario, se seguían manteniendo la reserva en según qué centros. En algunos otros centros esa reserva se añadía al proceso ordinario, pero en este caso no se está hablando de eso, no se habla. Y por lo tanto, las consecuencias que puede llevar, puede ser de esto, puede ser que aumentemos las zonas ya guetizadas en las cuales se estaba trabajando precisamente para todo lo contrario. Otro problema que hemos visto es el de la precipitación con la que se ha presentado todo el proceso. En febrero ya se presentó la modificación del decreto, cuando como vemos, importante, sereno entre toda la comunidad educativa para ver si realmente esta modificación tenía que ser así o podíamos participar incluyendo alguna cosa. Se ha limitado a los procesos ordinarios que se marcan dentro de la normativa, que son los que sabemos, el debate el proceso de información pública y el proceso de información que debe de haber en el Consejo Escolar de Aragón, y que, como sabéis, pues tienen carácter consultivo meramente, que no tienen ningún... se quedan solamente en la consulta, como si hemos visto en en todo este proceso. Y toda esta precipitación pues ha llevado y esta falta de debate, pues lo que ha generado es lo que ya sabemos, la presentación de más de 680 enmiendas, tanto en el proceso de información pública. Proceso de información pública, aparte, todo lo que hubo en el Consejo Escolar de Aragón. Enmiendas presentadas por por organizaciones y demás, y por supuesto por las que se presentaron en el Consejo Escolar de Aragón. Las consecuencias que hemos visto y que hemos hecho públicas, pues son las que se vieron. El Consejo Escolar de Aragón, máximo órgano de representación de la comunidad educativa en nuestra comunidad, rechazó por 2/3 de sus votos el borrador de decreto. Y con ello rechazó el principal fundamento de este decreto, que es la zona única. ¿Por qué? Pues entre otros motivos, por lo que lo explicábamos en nuestra rueda de prensa, principalmente porque no aporta nada al modelo actual de escolarización, porque realmente el 97% de las familias ya estaban eligiendo lo que ellos decidían. Pero por el contrario, lo que sí que ha generado es preocupación e incertidumbre entre la comunidad educativa, y además porque se ha roto un consenso en la comunidad. Consenso que
que la consejera repite constantemente. Pues es otra de las consecuencias que está teniendo todo este proceso. Y como decía, pues que la consecuencia es que el borrador y el decreto se ha hecho sin ningún tipo de debate previo y ocultando información de la que posteriormente no se va trasladándolo a la orden de la que posteriormente no vamos a poder opinar, que son informaciones importantes y que pueden condicionar todo el proceso, el tramo de distancia del domicilio al centro escolar, la escolarización de 0 a 3 años, que ha quedado con falta de información, la necesidad de la conciliación en el 0 a 3 años. La escolarización del alumnado más desfavorecido. Todo eso lo vamos a ver dentro de la orden cuando salga y veremos un poco las consecuencias. Bueno, pues de todo este proceso ahí podemos sacar unas realidades que son las que vemos, que realmente no hay una zona única como nos marcan o como nos quieren vender. No hay un espacio único, porque realmente está condicionado a la distancia. Dicen que están hablando que no hay zonas, pero realmente hay una zona y hay una sectorización, la de 1 kilómetro o la de 3 kilómetros. Luego hay que pensar sobre esa sectorización que nos han creado en estos momentos, que dicen que va a haber. Porque la de 3 kilómetros, la distancia de 1 kilómetro en Teruel, pues es prácticamente toda la ciudad, un radio de 1 kilómetro en toda la ciudad. En Huesca pasa prácticamente lo mismo, pero en Huesca, sin embargo, quieren mantener la sectorización. Tenemos que ver el por qué. Y en Zaragoza, un radio de 3 kilómetros, pues desde el centro de la ciudad, que curiosamente es donde están la mayoría de los centros concertados, si tú giras, haces un radio de 3 kilómetros, te abarca prácticamente toda la ciudad, con lo cual ves un poco por dónde van los tiros de esta zona única que venden como zona única, que no es zona única, pero que realmente va muy enfocada a quién se quiere favorecer con todo esto. Realmente no hay una libertad en términos absolutos porque está condicionada al nivel económico y social de las familias y de los centros también, y del lugar en el que tú residas. Para una familia sí que habrá libertad, para otras seguramente no la habrá. Por lo tanto, la libertad de elección que nos venden no es una libertad, es un privilegio y no es un derecho para todos y todas. Tenemos que tenerlo muy claro. Y también, pues, es importante que es que no hay una mejora en el proceso en términos generales. Lo hemos hablado constantemente. El famoso kilómetro que repiten una y otra vez ya existía en el proceso de escolarización que había ahora, en el decreto de escolarización. Ese mantra que venden de que una persona que vivía en un centro que estaba en el otro lado de la acera no podía ir, no es cierto, porque eso hace tiempo que se reguló con el tema del kilómetro. O sea, el tema del kilómetro ha estado y ha propiciado esos problemas que en su día hubo, pero que ya se habían solucionado. Son otros los motivos por los que se ha hecho esto, pero no son ni los de dotar de más libertad a las familias. Bueno, veo que me estoy extendiendo mucho. Simplemente, ya por concluir, me voy a centrar en lo que es la zona única y los motivos que nos llevan a su rechazo, a las organizaciones que hemos estado realizando todas estas charlas. Como decía, porque la rechazamos porque la libertad de elección de centro ya está garantizada en la actualidad. Como hablaba, volvemos a hablar del 97% de satisfacción en las familias. Rechazamos la zona única porque no se ajusta a la actual Ley Orgánica de Educación, a su artículo 86.1, que habla de áreas de escolarización y de prioridad del domicilio con heterogeneidad poblacional. La rechazamos por el desarraigo que va a suponer la conformación de los barrios. El que pues, se pueda ir o acceder a otras zonas de la ciudad lejanas, pues sabemos que va a suponer va a suponer el desarraigo de los chicos y chicas que van a estudiar en un barrio cuando si realmente su vida la van a hacer en otro, con otras personas completamente distintas, y eso tampoco va a favorecer la autonomía personal de los chicos y chicas que van a tener que desplazarse a kilómetros de su domicilio para poder asistir a su escuela. La rechazamos porque hay una renuncia de la Administración a la planificación en la oferta de plazas por densidad poblacional con decisiones ponderadas y equilibradas, evitando la sobredimensión
o la infradimensión de plazas y favoreciendo la utilización equilibrada de los recursos. La Administración parece que quiere renunciar a esa necesaria planificación para que los recursos, para que haya una utilización equilibrada de los recursos. Un motivo muy importante, por la guetización que va a haber en los centros ubicados en las zonas más desfavorecidas socialmente. Todos sabemos qué centros son, de qué tipo de centros son, que la gran mayoría son centros públicos y este decreto de escolarización va a favorecer la huida del alumnado con más recursos a otros centros y al revés, va a haber un reclamo de alumnado a estos centros a un mismo centro, lo que va a suponer un incremento en la segregación escolar de los centros y del alumnado. La rechazamos porque porque también condiciona a la adjudicación de plazas escolares en el proceso fuera de plazo a las familias que no dispusieran de vacantes en su entorno y se les adjudica plaza en los entornos más alejados. No sabemos cómo va a funcionar el fuera de plazo, porque si antes en el fuera de plazo se adjudicaban plazas en tu zona y es lo que las comisiones de escolarización intentaban. Ahora no hay zonas. No sabemos cuál va a ser el proceso de adjudicación en el fuera de plazo, a dónde los van a llevar. Si no hay plazas en tus proximidades, ¿dónde van a acabar siendo escolarizados estos chicos y chicas? Y por supuesto, lo que pueda suponer la zona única, lo que está suponiendo en Madrid, el incremento de desplazamiento de vehículos, el aumento de la contaminación en los municipios y la dificultad de la adquisición de la autonomía personal de nuestros hijos e hijas y hábitos saludables desde la infancia. Es interesante porque esto en el ayuntamiento, lo veías un poco la coordinación que está viendo en el ayuntamiento de Zaragoza, hablaban en los presupuestos que se mantenía una partida en el presupuesto para ampliar zonas de carga y descarga de chicos y chicas para las familias en los centros educativos. Veremos qué centros educativos cuando se empiecen a dar, a quién les ponen esas zonas de cargas y descargas. Y vemos la coordinación que está habiendo entre ayuntamiento y el Departamento de Educación y el Gobierno de Aragón para esto que quieren plantear de que tú te vayas con tu coche a llevar a tu hijo a 4 kilómetros al colegio que te gusta o que tú has decidido que quieres llevarlo allí y con eso que va a suponer la contaminación de coches llevando de aquí para allá, pues bueno, eso lo vemos que no solamente es el departamento, sino que el ayuntamiento también está trabajando, Zaragoza al menos está trabajando en esta línea. Bueno, y en general, ya como resumen, rechazamos la zona única pues porque no proporciona más libertad a las familias, fomenta la desigualdad, propicia la guetización de los centros más desfavorecidos y, como decía Flor, pretende aplicar las leyes del mercado a la educación, cuya función, el de la educación y la de la educación pública en particular, es la de contribuir a la igualdad de todos y todas, siendo la herramienta que descompense las desigualdades que la sociedad genera y que debería de ser el ascensor social de aquellos con más dificultades. Con esto yo ya me callo, os doy paso a vuestras intervenciones y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a ti, Miguel Ángel. No sé si tengo que hablar yo, Julián, o lo hablas tú. ¿Hablo yo? Estás con el micro. Sí. Autogestión, venga. Vale, autogestión. Venga, eso que nos gusta mucho, lo de la autogestión, ahora que nos cierran la dinera. Que gracias, Miguel Ángel. La verdad es que, bueno, yo sabía yo que Miguel Ángel, porque estuve en la charla que hizo Nieves en una asociación de vecinos y sabía que la explicación era muy larga y que es muy difícil resumir. Yo creo que ha intentado resumir los puntos más concretos con las conclusiones finales. Y que, a ver, que esta libertad también que él dice que ahora mismo sí, que las familias van al centro elegido en primera opción, pero claro, estamos hablando que van a un centro elegido en primera opción en el modelo de zonificación que existe ahora. Entonces ya veremos a ver lo que pasa con esto que se pone, porque yo ayer lo hablaba con Miguel Ángel, dudo mucho que se llegue al 97% si a todos se les ocurre pedir, los que viven en el Actur, se les ocurre pedir el Maristas o se quieren ir al Marianistas del Canal. Entonces, digo, yo me planteo cómo lo van a solucionar y eso es lo que está por ver. De todas maneras, en Madrid no han
vamos, no les ha... Han cogido, han puesto más plazas, han subido ratios, han abierto aulas, lo que haga falta, con lo cual nos encontramos ante un problema complejo. Bueno, pues eso, a ver si alguno queréis participar. Yo, sí, Teo, que te Vale. veo levantar la mano. Si queréis Sí. levantar la manita o ponerlo en el chat, he abierto también el Ah, chat por si queréis poner vale. ahí palabra. Vale. Teo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Vale. Quería hacer una pregunta. Bueno, yo en el tema de educación, como sabéis, no soy experto, mis áreas de trabajo son otras, pero me ha sorprendido de la intervención que la ley orgánica, la general, ya explica que hay que favorecer la integración social del alumnado y del alumnado. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no se cumple? Porque ahora, teóricamente, hago una pregunta un poco absurda. Si hay zona única, teóricamente eso favorece, ya que estamos en ciudades más segregadas por temas económicos, pues realmente sería un argumento para hacer lo contrario de lo que estamos diciendo que se va a hacer. Es decir, ya vamos a utilizar este argumento para hacer que la ciudad, que sí que segrega socialmente y espacialmente, pues vamos a hacer que se segregue menos, intentando una mayor compartir de una manera más equilibrada el alumnado con distintas problemáticas. Esa sería una pregunta. Y la segunda, que no tiene nada que ver, pero que sí, es un tema que me ha preocupado, es el tema de los horarios. Me ha parecido completamente absurdo la idea de que cada centro pueda votar el horario como si realmente no hubiera unas necesidades pedagógicas o un criterio más homogéneo de qué es lo mejor para el alumnado y para la educación, de tal manera que se deja una especie de libertad, entre comillas, que me parece que es absolutamente negativa desde el punto de vista educativo. No sé si es así y me gustaría que me lo aclararas. Bueno, Miguel Ángel. sí, yo te explico en cuanto a la segregación. Es cierto que la LOMLOE habla de que se tiene que tender a la distribución equilibrada y a la no segregación del alumnado. Porque claro, la LOMLOE no te marca cómo hacerlo, no te dicta cómo lo tienes que hacer la normativa. Es cierto, y es lo que intentaba explicar, y es en lo que Huesca tiene mucha experiencia, porque bueno, toda la normativa que se ha ido modificando estos años anteriores por el anterior gobierno para precisamente modificar esta segregación que hay en los centros, viene de unas sentencias judiciales, y las sentencias judiciales han marcado que algunas cosas no eran no era lo que había que hacer distintas cosas que se han ido haciendo hasta que se llegó un momento en los últimos decretos en los cuales se marcaba cuál tenía que ser. La justicia, digamos así, ya contempló o ya vio que, bueno, que ya era suficiente o que ya se estaban tomando las medidas necesarias. Las medidas que se habían tomado era la del bloqueo de esas plazas de AES que había y de mantenerlo fuera de plazo, que es lo que se ha quitado en estos momentos. ¿Vale? Es lo que se modifica. Hasta de ahora esas plazas se mantenían a lo largo después de fuera de plazo y se podían seguir manteniendo durante el curso. Y después, y este decreto eso no lo contempla, con lo cual esas plazas no se está haciendo todo lo necesario para evitar esa segregación, digámoslo así. Que en su día la justicia sí que lo especificó y lo dijo, que no era suficiente. Veremos un poco cómo van las cosas. Tenemos que ver, como te os comentaba, la orden definitiva, cómo sale y lo que vemos en el siguiente proceso, porque hay cosas que hay falta de información y en todo este proceso que tendremos que ir viendo. Pero esta es una de las cosas que más nos ha chocado porque hay amplia experiencia en esta comunidad con el tema de la segregación y de la guetización. Bueno, ¿alguna palabra más? Que no veo manos. Sí, Nieves. Nieves. Adelante. Esperaba un poco a ver si alguien quería comentar alguna cosa más antes de pedir la palabra.
Y como supongo que los que estamos aquí hoy no necesitamos mucha información específica sobre el decreto en concreto, es decir, no vamos a ser padres, madres afectados, por lo menos en primera instancia, es decir, escolarización por primera vez. Sí que quería compartir algunas reflexiones sobre lo que ya se ha comentado y lo que venimos diciendo durante bueno, pues estas últimas semanas, largas semanas. Y yo creo que una de las claves que tiene este proceso, el proceso de escolarización, que probablemente es el proceso más importante en el ámbito educativo, que al final es el que va a marcar el modelo de educación que queremos en nuestra sociedad, tiene como clave eso, que nos enfrentamos a un modelo educativo diferente. Yo creo que hay, seguramente no podemos hablar de dos modelos educativos, pero bueno, yo voy a plantear dos modelos educativos, ¿no? Cada uno de ellos tiene matices, incluso puede haber más modelos. Y voy a plantear dos modelos educativos por contraposición al modelo que teníamos, digamos, hasta ahora aquí en Aragón y el modelo que plantea el gobierno PP-Vox, en este caso en Aragón, y que ya se ha implantado en otros casos como Castilla-La Mancha o como Madrid que hemos mencionado, ¿no? Y yo creo que una de las claves para mí en estos dos modelos educativos es que este modelo educativo que se va a implantar ahora y que no va a plantear grandes cambios estructurales en un proceso de escolarización, sino que el riesgo que asumimos es la consolidación de ese modelo prolongado en el tiempo, porque entonces sí que veremos consecuencias que igual luego será difícil de comparar con lo que teníamos. Digo que para mí la clave del modelo es el desequilibrio. La LOMLOE establece, yo creo que no dice la proporción que tiene que haber de cada uno de los criterios, pero sí aboga por ese equilibrio entre el derecho a la educación, que sí que aparece en la Constitución, la libertad de elección de centro no está en la Constitución, el derecho a la educación sí. Yo creo que tenemos que empezar a desmentir mantras que nos van haciendo llegar y que calan, pero que luego es difícil de desanclarlos del común de la sociedad, ¿no? Y este es uno de ellos. La libertad de elección de centro no aparece como un derecho fundamental, sí lo es el derecho a la educación. Habla del acceso en igualdad de condiciones, la LOMLOE, habla de la libertad de elección y habla de la distribución equilibrada. Entonces, digamos que o estos tres primeros componentes que se tienen que compaginar con el último, lo de la distribución equilibrada, es a ese equilibrio el que se va a romper, que es el que yo creo que nos va a hacer, nos lleva a un modelo educativo que desde luego quienes estamos aquí o quienes estamos interviniendo no compartimos. Y es que la derecha tiene que garantizar el derecho a la educación porque es constitucional, faltaría más. Habla del acceso en igualdad de condiciones, pero aquí ya el desequilibrio va a ser claro porque no todo el mundo va a partir en las mismas condiciones. Cuando se habla de la libertad de elección de centro, tendríamos que preguntarnos libertad para quién, libertad para qué, libertad por qué. Y si respondemos a todas esas preguntas de la libertad, a lo mejor llegamos al núcleo del cambio, ¿no?, que plantea la derecha. Y esa libertad de elección que decía que ya está garantizada, hace que nos pongamos en una situación en la que parece que cuando empezamos a hacer una crítica de este cambio de modelo educativo, hace como que quienes lo criticamos no defendemos la libertad de elección. Y esa es un arrastre que nos cuesta mucho y por eso yo creo que nos está costando tanto llegar a la gente, a hacerle entender que es que esto va más allá de un modelo, de una contraposición de la red pública o de la red concertada o privada concertada, va más allá de las reservas de plazas. Comentaba Miguel Ángel, es verdad, esta mañana la consejera ha dicho, y yo creo que aparecerá, van a mantener esa reserva, pero es que al final la reserva de una plaza para CNEA en un centro de determinadas características elitistas nos va a dar igual, porque aunque la reserven y aunque no se ocupase nunca, no va a garantizar la heterogeneidad del alumnado en ese modelo de centros. Y eso es lo que nos va a lastrar al final en el modelo educativo que nosotros defendemos, que es un modelo heterogéneo. Yo me preguntaba, y estos días estamos asistiendo a diferentes espacios en el ayuntamiento, en las Cortes esta mañana,
Y esta mañana me ha hecho reflexionar un comentario que se hace por parte de la derecha cuando defienden este decreto, ¿no? Y hablan de que qué miedo cuando se plantea esto va a suponer un ataque frontal a la escuela pública. Pues seguramente va a suponer un ataque frontal a la escuela pública como modelo educativo, pero también yo creo que a algún centro concertado le va a hacer daño. Pero más allá de esta disquisición, a mí me hacía reflexionar que otra de las respuestas con las que nos encontramos en estos días es que nos dicen que quienes criticamos este modelo lo hacemos diciendo que se va a atacar a la escuela pública, que qué poco confiamos en la escuela pública. Y a mí eso me genera muchísima inseguridad y muchísimas dudas, porque ¿cómo trasladamos todo esto que puede ocurrir sin que esto parezca que es una debilidad del sistema público? Es decir, que parece que no queremos que la gente pueda elegir centro, porque si pueden elegir, van a elegir un centro concertado y no van a elegir un centro público. Eso me genera muchísimo desasosiego. Y no sé muy bien, porque seguramente porque no hay una respuesta única, también lo digo, porque es un problema y una cuestión, desde mi punto de vista, muy compleja. Y no no podemos simplificarlo con simplemente un cambio en un aspecto, ni siquiera con el tema de la zona única, que yo creo que va más allá del hecho de que se ponga 1 kilómetro o de que se pongan 4, ¿no? Porque responde a lo que os decía antes de ese modelo. Entonces, a mí me preocupa en la sociedad en la que estamos, cómo trasladamos o cómo explicamos a la gente, a la gente de la calle, a la opinión pública, cómo le explicamos que esto que os estoy intentando compartir con todos vosotras y vosotros, ¿no? Tan débil tenemos nuestra escuela pública que nos preocupa que no vaya a ser elegida. ¿Por qué realmente lo que ocurrió en el año 2017 con el intento de cerrar de oficio determinados centros concertados no se pudo llevar a cabo porque había demanda social? ¿Cómo hemos llegado al punto ese de que si hay demanda no se puede regular? Las consecuencias que va a tener esto a medio plazo, vamos a ver a plazo corto, porque de alguna manera se están cubriendo las espaldas. Y os voy a dar un dato de cómo se están cubriendo las espaldas con el tema de la libertad, ataque a la escuela pública. Esta mañana la consejera lo ha anunciado, lo veíamos venir y lo sabíamos, lo dijimos hace varios días. No sé si sabéis que en el proceso de adscripción de primaria a secundaria hay unas reservas en los centros adscritos, en los institutos, y la noticia de hace 15 días fue que, por sorpresa, se había abierto una unidad más en el Instituto Miguel Catalán, que es un instituto público, para atender a la demanda de 32 familias que habían pedido Miguel Catalán y que en principio se les había baremado para llevarlas a otro centro adscrito. Tenían más centros adscritos, como por ejemplo el Instituto Goya. Y inmediatamente cuando nos avisaron de la noticia de se abre una nueva unidad en el Miguel Catalán, dijimos claramente, digo, bueno, esto va a servir de excusa perfecta para decir, no, mire, yo a la escuela pública no la ataco porque yo también voy a abrir aulas en la escuela pública. La consejera esta mañana también lo ha dicho, mañana tiene una pregunta en las Cortes sobre eso y va a responder. Entonces, desmantela a priori el discurso este de el daño va a venir a la escuela pública como si el principal daño pudiera venirle de que no se abriera una unidad más en el Instituto Miguel Catalán, que es una anécdota, que es una, no sé, iba a decir como se está grabando me voy a cortar un poco en el término que va a utilizar, bueno, que no tiene más recorrido, pero sí sirve para justificar que yo no ataco a la escuela pública, yo defiendo la escuela pública. Entonces, ¿cómo vamos en nuestro mensaje más allá de eso? ¿Cómo captamos la atención de la ciudadanía haciéndole ver que van a poder elegir más centros? Sí, pues si ahora en el kilómetro ya lo tenían, pero los 4 kilómetros les van a abarcar mucho más, entonces una familia va a poder hacer una elección mucho mayor, pero ¿para qué y por qué les sirve esa mayor capacidad de elección? Y luego la última reflexión. Realmente hay muchas familias que yo creo que confunden el derecho a elegir con el derecho a obtener. Y son dos cosas completamente diferentes. Además, el derecho a elegir está amparado por la LOE, antes por la LODE, que no se nos olvide, que fue la que reguló el derecho a la educación.
y luego lo ha venido arrastrando la LOMLOE. Pero el derecho a que te den centro incluso está por sentencia judicial, que no es una obligación. Entonces, vamos a ver en qué posición se coloca ahora el Departamento de Educación. Vamos a ver cómo va este proceso de escolarización y si se encuentra con determinada demanda en determinados centros, y yo no voy a decir si van a ser públicos o concertados mayoritariamente. Esto lo vamos a ver. Y cuando termine el proceso haremos un análisis y espero que podamos que se confirmen o que no se confirmen, depende del punto de vista que queramos darle, algunas de las preocupaciones que tenemos. Digo, vamos a ver qué hace la consejera, porque la consejera se va a enfrentar a ¿qué hace? En el Miguel Catalán, en todos los sitios no va a poder abrir una vía, ¿eh? Insisto, que ha empezado en secundaria con inscripciones y centros públicos. Pero en todos los sitios no se puede abrir, porque los centros no son infinitos, porque no se pueden ampliar, ni siquiera los centros concertados pueden ampliar su oferta como algunos pueden creer. No se puede dar. Entonces, cuando a las familias les digan, aquí no, vaya al segundo o al tercer centro o al cuarto o al quinto, o donde yo le mande en función de sus preferencias, vamos a ver el nivel de satisfacción que tienen las familias. Por eso que os estoy diciendo, porque una cosa es pedir y otra cosa derecho a obtener. Y luego, si la consejera no cede, y en algunos casos no va a poder ceder por lo que os estoy diciendo, el nivel de frustración creo que va a ser importante. Y si cede donde pueda ceder, ese desequilibrio va a ser más grande y va a ser entre centros, entre barrios, entre zonas, ya no vamos a hablar. De todas las maneras, tanto les molestan las zonas escolares, que en el caso de Huesca, que las mantienen, o sea, Huesca las mantienen, las cambian de nombre y les llaman áreas de influencia. Ahora ya no serán 8 zonas, sino 8 áreas de influencia. La terminología tampoco es baladí. Bueno, ya me callo. Bueno, pues gracias, Nieves. ¿Alguno más? ¿Queréis hablar, opinar? Es que Nieves lo deja todo muy claro. Ah, Manuel, sí que te... Manuel, ¿verdad? Y Ángel Sí, después, vale. sí, buenas tardes. Yo sinceramente creo que el problema sigue siendo el problema de siempre. El problema es el conflicto pública-privada, en el que por primera vez en bastantes años, porque la derecha solo gobernó entre 2011 y 2015 en esta comunidad autónoma. Desde 2015 gobernaba la izquierda y anteriormente a 2011 también. El problema es que nos encontramos con que el conflicto pública-privada en este momento, mucho nos tememos que se va a resolver en favor de la privada porque gobierna la derecha. Y punto pelota. Este es el problema. Y desgraciadamente este es el problema que los ciudadanos de Aragón el pasado 28 de mayo eligieron en las urnas. Y con eso nos tenemos que enfrentar, ¿no? Nos enfrentamos pues a que la correlación de fuerzas en favor de la privada en este momento es mayor gracias a que hay un gobierno de la derecha, pero además un gobierno de la derecha que junto con la extrema derecha de Vox aún lo hace más peligroso, ¿no? Y más complicado. Y va a hacer bueno, pues que se decante en favor de la enseñanza privada las ayudas públicas para que ésta, pues de nuevo, ocupe un lugar preferente en esta comunidad autónoma. Lugar que afortunadamente tras los años de gobierno del Partido Socialista y de la izquierda, pues en ese equilibrio pública-privada se había decantado en cuanto a escolarización en favor de la enseñanza pública, porque la política de construcciones escolares pues había sido muy importante, ¿no? Yo creo, sinceramente, vamos, el tema de la escolarización lo he seguido con atención. He escuchado todas vuestras opiniones, las opiniones sindicales, por cierto. En fin, lamento que no estén hoy los sindicatos de enseñanza, y sobre todo los sindicatos de enseñanza
que defienden a la escuela pública presentes en esta charla, porque deberían y podrían aportar también su opinión, que con toda seguridad coincidiría con la opinión de FAPAR en este tema. Posiblemente Teófilo no coincidiría con la opinión de FAPAR en los temas de los horarios escolares, de los tiempos escolares, y creo que debería avanzarse también en ese sentido para intentar hacer coincidir ambas posiciones. Bueno, repito, creo que es una pena que no estén hoy representados los sindicatos de enseñanza, ¿no? Yo creo que en este proceso de escolarización no va, Miguel Ángel y Flor y Nieves, yo creo que no va a modificar sustancialmente el estatus actual pública-privada. Creo que simplemente va a indicar por dónde irán los tiros de cara al futuro, ¿no? Porque ¿qué es lo que pretende la derecha? Lo que pretende la derecha es privatizar al máximo todo tipo de servicios públicos, en concreto, en este caso, el servicio público educativo. ¿Cómo? Concertando más unidades privadas. Y, por tanto, lo que quiere ver la derecha en este proceso de escolarización es, con lo de la famosa zona única, que en principio no nos debería preocupar en exceso a la enseñanza pública, sí otras cosas, pero lo de si tenemos confianza, como decía Flor, en nosotros mismos, en la enseñanza pública, pues no nos debería preocupar en exceso que haya una única zona para que la gente nos elija a la enseñanza pública, ¿verdad? ¿Qué es lo que creo que la derecha pretende? Lo que la derecha pretende es que haya una demanda tan importante de enseñanza privada que diga, veis, de cara al próximo curso y cursos siguientes, tengo que favorecer la concertación de muchas más plazas en la enseñanza privada, ¿no? Yo creo que ese es el único objetivo, pero que de cara a este próximo curso las consecuencias concretas van a ser pequeñas, pero de cara a próximos cursos, por descontado, que lo van a ser, ¿no? Creo que lo estáis haciendo muy bien desde FAPAR, creo que se está haciendo muy bien, creo que vuestras aportaciones en el Consejo Escolar de Aragón, que yo también he seguido con atención, al igual que las de los sindicatos, pues han sido importantes, pero bueno, estamos en minoría. Por mucho que se ganara en el Consejo Escolar de Aragón la primera votación, pues las consecuencias pues han sido las que han sido. Y es que el gobierno es el que manda y el gobierno pues ha hecho un decreto a su medida, a la medida que el gobierno quiere hacer el decreto siguiendo sus intereses y sus orientaciones ideológicas, ¿no? A ver, presiento que no nos queda otro remedio que seguir difundiendo este mensaje, favorecer una enseñanza pública de calidad, que nuestros centros públicos tengan una oferta educativa y de actividades extraescolares lo más amplia posible, que sea atractiva la enseñanza pública para que todo el mundo, para que la gente la elija, porque es la mejor, es la que no segrega, es la que homogeneiza la sociedad, y desde luego hay que preocuparse al máximo posible porque esa distribución equilibrada de los alumnos diversos, de la diversidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos sea una realidad, porque eso también lo dice la ley. Y eso es muy importante, que la distribución de la diversidad se produzca de manera equilibrada entre los centros públicos y los privados concertados. Ahora bien, mucha gente que quiere llevar a su hijo a la enseñanza pública, si es pues preferirá llevarlo a la enseñanza pública, ese alumno diverso, digo, que a la enseñanza privada, porque por otra parte seguimos encontrándonos con una red concertada que sigue manteniendo cuotas y que sigue manteniendo, por tanto, elementos discriminatorios que mucha gente no va a aceptar. Muy bien, gracias Manuel.
te voy a contestar solo una cosa. El tema que has dicho de la representación sindical, cuando Julián propuso, creo que me lo propuso a mí primero para que montara un poco esto, invitamos a todos. Se ha invitado a todos los sindicatos y se ha puesto en contacto. O sea, no ha habido más ponentes, pues porque tampoco nadie ha querido participar. Es un tema, como tú has dicho y lo has resumido bien, que ahora mismo no lo vemos, el problema. O sea, que hoy no estamos viendo este problema. Esto es una cosa estructural a largo plazo. O sea, el cambio, ya os lo he dicho antes, en Madrid llevan 20 años. En Madrid hay unos guetos impresionantes y hay colegios de élite. O sea, hay colegio de élite y hay colegio de gueto. Entonces, vamos hacia ese modelo. Vamos hacia ese modelo que los padres de 3 años, o sea, los padres de hijos de 3 años ahora mismo no lo ven. No lo van a ver. Es imposible de ver, pero lo tenemos que ver nosotros, que somos los que intentamos transmitir el mensaje. Y yo creo, bueno, y lo que has dicho de la enseñanza pública, Nieves lo ha dicho muy bien. O sea, ¿qué pasa con la enseñanza pública si los padres no lo ven atractivo? Pues algo estábamos o hemos hecho mal, pero todos, o sea, todos, que teníamos que hacer una autocrítica todos. La administración, sabemos que si está el PP, va a ir a joder a la pública. Pero dentro, el problema lo tenemos dentro del centro educativo. Y el problema está en los docentes y en los usuarios. Y es así. Y es que hay muchos docentes que tampoco se creen en la escuela pública. Y esto es así. Yo lo veo así, lo he vivido así. Y doy palabras que si no me lío yo. Me ha pedido la palabra Ángel y luego Raúl. Muchas gracias, Flor. El otro día le escuché, creo que fue a un político de Vox, en relación con los temas como los de la harinera y los de Topía. Sí, que habéis perdido las elecciones, a ver si os enteráis. Que habéis perdido las elecciones. Yo creo que a largo plazo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que esto puede terminar cambiando radicalmente el modelo educativo de escuela pública. Pero de momento yo creo que es una batalla ideológica. Han ganado las elecciones y venden libertad. Libertad de elegir. Me ha encantado lo que ha dicho Nieves. Una cosa es que elijas y otra cosa es que te lo den. Porque es imposible. Y lo ha dicho muy bien ella. Y es imposible. O sea, en mi pueblo no pueden elegir. Esto es una ley o un decreto, una ley para todo Aragón, pero parece que solo fuera para Zaragoza, Huesca y Teruel, o solo para Zaragoza, porque en los pueblos no se puede elegir. Ya me contarás, por muchos kilómetros que le pongan a mi pueblo, pues no se van a venir a Zaragoza, que son capaces, algo gilipollas. Entonces yo creo que es más una batalla ideológica que una cuestión práctica en relación con la educación. Pero para mí el problema ideológico es que no hemos sabido ni crear una idea atractiva de escuela, porque todos estamos tratando la educación como un producto, como una mercancía. El otro día leí un artículo, una entrevista que le hacían a una experta sobre estos temas, que hablaba de las puertas abiertas de los colegios, los días de puertas abiertas. Allí la gente va a elegir el mejor producto, no para la ciudadanía, no para la sociedad, sino para su niño. Y cuando vas a elegir el mejor producto para el niño, quieres que tu niño esté con un niño que sea lo más igual a ti posible, ¿eh? Porque si es un moro o un negro o un gitano, pues a lo mejor huelen y fíjate tú las enfermedades que pueden traer a casa. Yo creo que ese es el problema, y ese problema lo tenemos todos, desde muchos de nosotros que defendemos la escuela pública, pero hacemos lo que podemos, y muchos de nuestros partidos políticos. O sea, yo creo que el PSOE, que ha estado gobernando toda la vida, también en Aragón la mayor parte del tiempo, como acaba de decir Manolo, no ha defendido la escuela pública seriamente. Seguramente, y creo que ha sido Nieves también la que ha puesto esto, hacer puestos de trabajo públicos de 0 a 3 años es garantizar el futuro de la escuela pública. Pero si los hace la privada y después los conciertas, ya te has jodido. Ya nadie va... En fin, yo creo que es una batalla ideológica que estamos perdiendo, por supuesto. Y todo esto tiene que ver, Teo, es que la escuela pública está en ciudades estructuradas desigualmente, y cuando los barrios son pobres, sus escuelas son pobres.
Y cuando los barrios son ricos, sus escuelas, sean públicas o concertadas, que también las hay, pues son ricas o pobres. Nada más, gracias. Gracias, Ángel. Raúl. Teo, no, es que tengo la palabra de Raúl. La siguiente, la mía. La siguiente. Vale. Raúl. Hola. A ver, una cosilla que no sé si ha salido mucho, pero yo creo que en el tema de que las familias no están mucho por la labor a la hora de poner en valor lo que es la escolarización, ¿eh? Es que uno de tantos factores, no sé si se ha salido, es que las escuelas públicas están cerradas, a cal y canto. No entra ni Blas. Y esto es así. Y esto iba a hacer mi reflexión un poco en base a la experiencia, no por cuestiones técnicas, porque aquí cualquiera me podéis enseñar y yo estoy para aprender de vuestros comentarios, pero sí que un poco a la cuestión pública, porque aún tengo una hija en un CPI, o sea, que es el modelo de escuela que se ha hecho, que la alargan hasta la ESO. Todavía tengo contacto con la zona de primaria y de infantil, y son colegios que, o sea, familias de mi centro todavía no saben cómo es el centro. Y han escolarizado a sus hijos en el centro, pues igual antes de pandemia. Entonces, eso tendríamos que hacer todos una reflexión más que, bueno, aparte de las que se han hecho aquí de carácter ideológico, que las comparto, pero sí que es verdad que es eso. Es el uso que se está haciendo de lo público. Y engancho con lo que ha comentado antes Flor, de las reflexiones que tenemos que hacer los usuarios. Y me refiero a familias y a docentes. No podemos permitir que desde el tema de la docencia, que no se permita el acceso a las familias, habrá muchos motivos, y las familias no podemos permitir que nuestro único interés sea que ahora monto una fiesta y mañana hago una salida. No, hay que estar ahí. Esto la escuela concertada nos pasa la mano por la cara a todos y a todas. Hacen sus fiestas, sus jornadas no sé qué, crean espíritu de colegio. Yo estoy aterrorizado porque estoy viendo en mi centro, que es público, y veo un modelo que o sea, se fija en lo que es el modelo de usuario de escuela concertada brutal. Al final igual es lo que lo salva a la escuela, pero ya veremos qué pasa. Y un poco pues incidir en eso, ¿no? Sería bueno que las escuelas en los barrios fueran foros públicos en la que la gente, cuando se va a vivir un barrio y piensa tener criaturas que los pueda escolarizar, que tiempo antes de la escolarización ya conozca esa escuela por dentro. Porque se han hecho actividades dentro, se ha entrado, y luego, sinceramente, caramba, que es que, hostia, es que es público, o sea, y las cosas no son gratis, las pagamos entre todos. Estamos pagando cosas que están cerradas. Sinceramente, cuando yo ahora muy gustoso, que cuando acabe esto me pongo con la declaración de la renta y vea lo que esto, yo quiero pagar para que estas cosas públicas funcionen, no para que estén cerradas, ni para que se pague un concierto, que al final mi dinero va a ir a eso, a un concierto, para que otros colegios hagan cosas que el mío o los de mi barrio, los tres que hay, no hacen. Un poco más. Muchas gracias. Las escuelas están repitiendo el modelo de ciudad segregada que estamos creando. Es decir, y eso es lo triste, de que realmente la escuela debería intentar revertir ese modelo en la medida de lo posible. Y no es tan difícil, porque han comentado el ejemplo de uno que viva en el Actur que quiere ir a los Maristas, que es una barbaridad, obviamente. Pero quiero decir, la ciudad funciona por barrios que hay como barreras psicológicas. Quiero decir, por ejemplo, Montecanal y Valdefierro, Oliver y Miralbueno. Realmente las escuelas deberían ser unos centros de integración de esos barrios que están próximos, pero diferenciados desde el punto de vista económico, pero que afortunadamente tenemos ciudades que no son como las ciudades americanas, donde la separación es tan drástica. Entonces, en ese sentido, esas escuelas
por ejemplo, entre Oliver y Miralbueno, deberían ser espacios de integración de esos barrios que todavía son diferentes y que favorecieran la integración. Pongo ese ejemplo, podría poner Casco Histórico y San Pablo o muchos otros que hay en la ciudad que las diferencias son importantes, pero no tan graves como para no conseguir la integración a través de la educación fundamentalmente y luego a través de otras políticas de rehabilitación y de ayuda. Pero quiero decir que si perdemos esta batalla de la integración escolar, es otra batalla que ya hemos perdido, lo mismo que estamos perdiendo la de la ciudad integradora u otras muchas. Pues muchas gracias, Teo. Miguel Ángel, ¿quieres añadir algo al final o...? No, nada, yo bueno, comparto todas las reflexiones que habéis hecho. Realmente sí, es cierto que hay que hacer autocrítica también de lo que se está haciendo desde la escuela pública y ver qué es lo que no está funcionando para que al final no seamos tan atractivos para las familias y que estas leyes, estas modificaciones, estos decretos que plantean estas zonas únicas o lo que van a suponer, lo que está suponiendo en Madrid, no estuvieran al pairo, no les tendríamos que tener importancia, porque si estuviéramos vendiendo o no vendiendo, porque al final es un término también mercantilista. Si nuestras escuelas públicas fueran atractivas para las familias y hicieran toda la labor que tienen que hacer, los barrios estarían estructurados, la gente no tendría que estar moviéndose de su barrio y es lo que nos falta un poco, hacer también un poco de autocrítica. Pues no sé, yo muchas gracias. Yo por terminar quería incidir otra vez, bueno, lo ha dicho Manuel también, esto es una batalla ideológica, es una batalla ideológica que yo, como os he dicho antes, sigo pensando que es complicado pelear, porque sí que es verdad que van hacia nuestros miedos y odios más internos, y que es cierto que esa batalla la han ganado y que es complicado pelear. Y que, bueno, que seguimos ahí. Os iba a leer una cita del año 98, porque antes no lo he dicho yo, bueno, ya no sé si lo he dicho. Cuando terminé de ser de FAPAR hice un máster y justo el trabajo de fin de máster lo hice sobre este tema. Entonces, bueno, cogí citas y citas de autores en el que detrás de estos, bueno, y esta cita me gustó, detrás de muchos argumentos a favor de la libre elección, más que el fervor liberalizador que parece que trasciende, ¿no? Lo que esconden los privilegiados es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijos con los que no son de la misma clase. Y es que al final es esto, o sea, es esto, y hacer ver además no a los privilegiados, sino a los obreros, porque ahora aquí se juntaría el tema de color, el tema de las etnias, el tema de las razas, y es complicado, pero vamos, que desde luego la educación es el motor para cambiar la sociedad y que es difícil saber cómo hacer atractiva la escuela pública cuando los mismos dueños no la quieren cuidar, con lo cual es complejo. Bueno, pues gracias a todos y no sé. ¿Se termina ya? Digo ya fin y ya está, ¿no? Yo creo que sí, que hemos terminado, ya has cerrado. En todo caso, Vale. yo siempre termino rogando la máxima difusión. Yo creo que se han dicho aquí cosas muy importantes, cosas muy clarificadoras. Yo tengo que confesar que casi las últimas intervenciones me han aclarado más que al final, ¿no? Pero yo creo que el contenido bueno merece la pena difundirlo, y os hago un llamamiento de que cuando recibáis el vídeo, pues lo difundáis en vuestras redes y podamos llegar al máximo de gente posible, porque lo que habéis dicho merece la pena ser difundido. Muchas gracias por participar. Gracias a vosotros. Nos Gracias vemos. a vosotros por invitarnos. Buenas tardes a todos. Adiós. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Adiós.